vamos al tema de hoy. Hoy les he preparado un tema que se titula El propósito de Dios es mucho más. Si lo quieren escribir como lo escribo yo, es el propósito de Dios es, y entre comillas, mucho más. Destacando de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de mucho más. Y vamos a fundar esta enseñanza en Efesios capítulo 3 del 20 al 21, 2 versículos nomás. Efesios capítulo 3, 20 y 21. Y acto seguido, la Ada lo va a leer. Efesios 3, 20 y 21 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y ahí viene el título de la enseñanza. Mucho más. Vamos a hablar de mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Los seres humanos siempre están buscando mucho más. Es una característica que observamos en la sociedad, de que las personas siempre están buscando mucho más. ¿Mucho más de qué? Mucho más, de lo que tienen. Mucho más de lo que tienen. Mucho más de lo que son. Mucho más de lo que pueden hacer. Mucho más. Siempre están buscando las personas en la sociedad mucho más. ¿Por qué las personas están buscando permanentemente mucho más? Les decía, de lo que tienen, de lo que pueden hacer, de lo que son, de lo que merecen, de mucho más. Siempre buscando ese mucho más. Sucede que el ser humano nunca está satisfecho, ni con lo que tiene, ni con lo que es, ni con lo que pueden hacer, porque piensan permanentemente que merecen mucho más. El problema es cuando ese espíritu se mete en la mente de los creyentes, de los cristianos. Ahí empieza un problema, que es el que vamos a tratar de desenmarañar en este tiempo de esta enseñanza. Entonces, ahora empiezo a hablar de los creyentes. A partir de esa disconformidad que lleva a esa búsqueda del mucho más, comienzan a producirse problemas. Muchas veces con consecuencias terribles para los hijos de Dios. Esta cadena nefasta está formada por 3 pensamientos principales. El primero de los pensamientos es no estoy satisfecho con lo que sea. No estoy satisfecho con. El segundo de los pensamientos es pienso que merezco tal o cual cosa. Y el tercero de los pensamientos es por eso busco. Todo esto siempre está alineado con el mucho más. Vamos a ver algunos ejemplos que hemos relevado en iglesias. Algunos ejemplos de las frases que se escuchan de hermanos en las iglesias. Por ejemplo, no estoy satisfecho con mi matrimonio. Pienso que merezco mucho más felicidad conyugal. Por eso
sin ser consciente, busco mucho más. Ahí tienen uno de las aplicaciones del mucho más. Es ahí donde queda una puerta abierta a la tentación, al adulterio, a la fornicación. Y no estoy hablando del adulterio o la fornicación física, sino que queda una puerta abierta en el corazón por estar disconforme y pensar que merece mucho más. Jesús decía en Mateo 5, versículos 27 y 28, Jesús decía: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra de las cosas que hemos escuchado es: no estoy satisfecho con mi nivel económico. Pienso que merezco disfrutar de muchas más cosas que otros disfrutan. Por eso contraigo deudas y más deudas para tener rápido el mucho más en mi consumo. Romanos 13:8 en este sentido dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí nos está indicando claramente la instrucción de Dios de no contraer deudas porque pensamos que merecemos mucho más de lo material que tenemos. Y termina con un problema de esclavitud. Usted dice: ¿la esclavitud por qué? Porque el que me prestó dinero se convierte automáticamente en dueño de mi tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo que voy a necesitar trabajar e invertir para ganar el dinero para devolverle el préstamo. No se ve muchas veces así. No se lo estoy diciendo de acuerdo, extraído de la Torá. Se lo estoy diciendo como contador público y en base a mi experiencia bastante grande por los años que tengo en haber visto tanta gente endeudada no pudiendo pagar las deudas. Cuando uno asume una deuda, lo que está haciendo es entregarle al acreedor el tiempo que va a necesitar trabajar para juntar el dinero para pagar esa deuda. Ese tiempo ya no es tuyo. Ese tiempo no es tuyo. Ese tiempo le pertenece al acreedor. Por eso es tan importante no contraer deudas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esclavo mi vida a alguien que no es el Señor. Miren, el Proverbios 22:7 lo dice clarito. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Ese sí lo dice la Biblia, ¿ven? Esa sí la dice la Biblia. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado es sirviente del que presta. Hemos escuchado también otra frase como: no estoy satisfecho con lo que gano. Y eso es cada vez más habitual, principalmente cuando el dinero a los trabajadores no les alcanza. O sea, parece bastante razonable, pero eso lo escuchamos en todos los ámbitos. En el ámbito laboral en relación de dependencia, en el ámbito profesional y en el ámbito empresarial también. Pienso que merezco mucho más. Por eso abro mi mente a las posibilidades de hacer negocios antiéticos, a recibir coimas, a robar, a aprovecharme de los otros, a estafar, etc. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del mundo. En el mundo esto es habitual. Otra de las cosas que hemos escuchado es: no estoy satisfecho con la capacidad de hacer negocios que tienen los hermanos de la iglesia. Esto es tan habitual.
Y un tipo que tiene unos pesos y una idea de un negocio. Y mira y dice, bueno, no voy a desobedecer a Dios, lo voy a hacer con hermanos de la fe, para no hacer yugo desigual con los infieles. Perfecto. Y miran la iglesia y vienen y te tiran la bronca, pastor. No hay ninguno que tenga capacidad como para que yo haga negocio con él. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo? Pienso que merezco desarrollar mi talento empresarial, por eso busco socios no cristianos, violando el mandamiento sobre no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Busco afuera. Y no sé si yo les he hablado, pero afuera el problema que hay es que esas personas están en otro reino. O se pertenece a un reino o se pertenece a otro reino. No hay tres reinos. Y esto es una gran alegría para Hernán, que está allí. Hay solamente dos reinos. No existe el reino de la suegra. O es el reino de... Ahí veo que mueve las manos, Hernán. No existe el reino de la suegra. Ahí está la suegra, miren, ahí lo tienen. Me parece que no lo habías entendido hasta ahora, por eso estás en el reino de tu suegra, ahí en las sierras. Pero la verdad es que no existen tres reinos ni cuatro, existen dos. Entonces, si me hago una sociedad con alguien que no es del reino de Dios, lo quiera negar y diga, no, pero este es más bueno que los cristianos. En una época decíamos, más bueno que Lassi y que Rintintín los dos juntos. No. O está en el reino de Dios o está en el reino del enemigo. Otra de las cosas que hemos escuchado es de los jóvenes, de las jóvenes y los jóvenes. No estoy satisfecho con los jóvenes que hay en la iglesia. Pienso que merezco algo mejor. Por eso, ese mucho más lo busco en el mundo. Busco novio o novia en el mundo, violando el mandamiento sobre no unirse en yugo desigual. Otra de las cosas que hemos escuchado es, no estoy satisfecho con no servir a Dios en el ministerio sin capacitarme previamente. ¿Por qué me tengo que capacitar para servir a Dios? No estoy conforme, yo quiero mucho más. Pienso que merezco lucir mis talentos ya. Y por eso, ¿saben lo que hacen? Buscan algún apóstol que me dé su cobertura, a pesar de todo mi desconocimiento y falta de formación. Vino una vez un pastor ordenado a anotarse a la facultad bíblica. Era presencial, en una de las sedes presenciales, y me dijo, mire pastor, yo nunca leí la Biblia, nunca. Y fui ordenado pastor porque la gente me sigue, pero nunca leí la Biblia. Y por eso vine a anotarme en la facultad bíblica. Pero no me gusta leer la Biblia. Ahí es donde la terminó de embarrar, ¿no? No me gusta leer la Biblia. Entonces, yo no sé qué hacer. Y yo le dije, mire pastor, era un pastor ordenado, siéntense acá los dos con su esposa en la primera fila, vengan a todas las clases y algo le va a quedar. Bueno, no volvió nunca más. Un pastor famoso en la zona donde están la familia Magallanes, de esa zona. Muy bien. Entonces, lo ordenaron pastor sin haber leído nunca la Biblia y no saber ni lo que decía la Biblia. Porque siempre va a haber alguno que te va a dar lo que vos querés. Otra de las cosas que hemos escuchado es, no estoy satisfecho con la iglesia local a la que pertenezco. No estoy satisfecho con el grupo de la iglesia local. Pienso que merezco reuniones con más unción, recibir más atención, más ayuda, más cuidado, más nivel en las predicaciones y enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cambio de iglesia a cada tanto para ver si encuentro el mucho más que yo merezco. Y yo les aviso, yo he predicado en muchas iglesias grandes de Córdoba capital y he visto gente en una iglesia que me venía a saludar y a los 5 o 6 meses me invitaba otro pastor a predicar en otra iglesia
Y oh sorpresa, cuando terminé de predicar, me venían a saludar los mismos que habían estado en la anterior, y al año, en otra iglesia, me los encontraba de vuelta, a esos que la ADA llama, ¿cómo lo llamás vos? Turistas eclesiásticos. Turistas eclesiásticos. Andan buscando el mucho más en donde no está, y ahora vamos a ver por qué no está. Y la última cosa que les menciono es: no estoy satisfecho con alguna de las enseñanzas de la Biblia. Pienso que merezco un poco de flexibilidad para hacer cosas que están socialmente aceptadas. Por eso me permito hacer algunas cosas que no están del todo mal. No del todo mal. Entonces estamos relativizando, esas personas están relativizando la palabra de Dios, adaptándose a la sociedad, adaptándose al mundo, conformándose a tomando la forma del mundo, haciendo cosas que están más o menos. Pero leyendo la Biblia, recibimos el mensaje de que Dios siempre tiene para darnos mucho más, mucho más. Mucho más de lo que nosotros pensamos y mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Aún mucho más de lo que pedimos y aún mucho más de lo que somos hoy. Y para entrar en el tema, vamos a ver casos bíblicos. Vamos a ver el caso de dos reyes. Dos reyes. Nada más que con dos reyes creo que vamos a entender de qué estoy tratando de enseñarles. Uno de los casos es el caso del rey David. El rey David. Ustedes saben que el rey David era rey de Israel porque había recibido la unción del reinado de parte de Dios. ¿Qué es la unción del reinado? La unción del reinado es simple, miren. Agarraba el profeta, en ese caso fue Samuel, un jarro, no sé, de 1 litro, lo que sea, medio litro, 1 litro, lo llenaba de aceite. ¿Cuánto? Un cuerno. Un cuerno, un jarro le digo yo. Un cuerno, dice la hada, que es la que sabe más. Acá, un cuerno, lo llenaba de aceite, iba al rey que le indicaba, al potencial rey que le estaba indicando Dios, y se lo volcaba en la cabeza. Y le chorreaba el aceite por la cabeza, por la barba, por la ropa, y quedaba ungido rey. Esa es la unción. Y eso le había hecho el profeta Samuel a David. Lo había ungido como rey de parte de Dios, rey de Israel. Y con el reinado, porque una cosa es el reinado, pero presten atención que con el reinado David había recibido todos los beneficios que Dios le había dado del reinado. Ahora va a leer 2 Samuel, capítulo 7, versículos 8 y 9. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Es fuerte eso, ¿no? No fue cualquier rey. Hay reyes que le ha ido bien, hay reyes que le ha ido mal. Es más, les diría que en la historia del pueblo de Israel, la mayoría de los reyes le fue mal. Y miren lo que dice Dios a David a través del profeta Samuel. Dice: vos estabas pastoreando ovejas, las ovejas de tu papá. Y tus hermanos estaban trabajando en otras cosas, pero el más despreciable de la familia eras vos. A vos te mandaban al campo a pasar días enteros y noches enteras cuidando ovejas. De modo tal que cuando Dios manda a Samuel a ungir al nuevo rey, lo manda a la casa de la familia de David, de Elí, y desfilan todos los hermanos de David para ver si Dios le indicaba al profeta que ese era el nuevo rey para que le eche el aceite en la cabeza. Y pasó el primero, y pasó el segundo, y pasaron todos. Y Dios le decía: ese no es. Entonces Samuel se estaba por ir, y Dios lo inspira para que le pregunte a Elí: ¿no tenés otro hijo? Y Elí dice: sí, tengo uno.
Pero ese está cuidando ovejas en el campo, ese es irrelevante. Y lo hace traer, y a él lo hace ungir como nuevo rey de Israel en lugar del rey Saúl, que fue el primero. Por eso dice, te tomé del redil. Dios le dice, no eras nadie, no eras nadie. Te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras el rey de Israel. Te tomé de detrás de las ovejas. Y no solamente que te ungí rey, sino que he estado contigo todo el tiempo. Y he ido delante de ti y he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado un nombre grande. Hasta el día de hoy el nombre de David es grande porque a Jesús se le dice Jesús, hijo de David. Hijo de David. Te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes. Pero David quiso su mucho más y lo buscó por cuenta propia. Resulta que David se levantó de dormir la siesta y estaba caminando por los jardines de su palacio, los jardines colgantes, y vio a Betsabé bañándose en una casa contigua. Es interesante ver los documentales que hay en YouTube, donde muestran dónde estaba David y dónde estaba la casa donde se estaba bañando Betsabé. Y la codició, y David tenía mujeres para hacer dulce. Tenía todas las mujeres que quería. Sin embargo, le robó la mujer a un hombre, a un general de su ejército, y para quedarse con la mujer, lo mandó a matar. Eso hizo David por buscar el mucho más. Aparte de lo que Dios le había dado, que era toda la bendición, él buscaba el mucho más por su propia cuenta. Dios tenía aún mucho más para David, pero David buscó su propio mucho más, ignorando a Dios. Vamos a ver en 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8, los lee Ada. 2 Samuel 12, 7 y 8 dice, entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Miren otra vez la frase, ¿no? Aparece la frase. Te di todo, estuve contigo. Te di todas las mujeres que quisiste, te di todo. Y te hubiera añadido mucho más. Pero quisiste buscar vos solo por tu cuenta el mucho más. David fue confrontado en esta ocasión que lee Ada por el profeta Natán, luego de pecar por haberse querido adelantar al mucho más de Dios y haber tomado por sí mismo el mucho más que Dios no le había dado. David no esperó en Dios, sino que usó medios engañosos para poseer a Betsabé. David tenía muchas cosas, hemos leído muchísimas cosas, y Dios podía haberle dado mucho más, pero David no guardó su corazón e hizo lo que no debía con el propósito de obtener lo que no le pertenecía. Dios no tiene problemas para darnos cosas para que las tengamos, pero sí tiene problema cuando las cosas nos tienen a nosotros. Se lo voy a repetir. Dios no tiene ningún problema para darnos cosas y mucho más para que nosotros las tengamos. ¿Dónde está el problema que tiene Dios? Cuando nosotros no tenemos a las cosas, sino que las cosas nos tienen a nosotros. Cuando estamos esclavizados, buscando cosas que Dios no nos da. Vamos a ver el caso de otro rey que se llamó Amasías. Amasías, eso lo vamos a leer en 2 Crónicas,
capítulo 25, del 6 al 9. Segunda Crónicas 25, del 6 al 9, dice: Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de tus enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías le dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Otra vez aparecen las palabras, ¿no? Mucho más. Amasías. Amasías era rey de Judá. Acuérdense que la nación estaba repartida en 10 tribus del norte, que era la casa de Efraín, de Israel o Efraín, y la casa del sur, que era la casa de Judá. Amasías era rey en la casa del sur, de Judá, y tenía que salir a la guerra. Entonces contrató mercenarios en Israel, en la casa del norte. Contrató 100.000 mercenarios y les pagó 100 talentos de plata. Esa es la historia, para que ustedes se ubiquen en la historia. Amasías, rey del sur, tiene que salir a la guerra, contrata 100 mercenarios, soldados mercenarios del norte, y les paga 100 talentos de plata. ¿Cuánto es 100 talentos de plata? Un talento pesa 34 kilos. Un talento pesa 34 kilos. 100 talentos de plata pesa 3 toneladas y 400 kilos. 3.400 kilos de plata es lo que había invertido Amasías contratando al ejército del norte, esos 100.000 soldados, y ya se los había pagado. Entonces ahora, si ustedes miran otra vez el pasaje que les leyó la hada, ustedes van a ver que se le vino abajo la estrategia. ¿Por qué? Porque Dios mandó al profeta a decirle que no saliera a la guerra. Que no saliera a la guerra con esa gente. O sea, que saliera con lo que él tenía, pero no con esa gente. Porque Dios no estaba con esa gente, con esos mercenarios. Dios no estaba con Efraín, dice, a ver, en el versículo 7. Dice: porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. O sea, si te llevas a los del norte, Dios no está con esos mercenarios. No te va a dar la victoria. Por eso dice, si vas así, si te esforzás en obtener tú mucho más sin obedecer a Dios, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Ahora, es muy llamativo en el versículo 9, Segunda Crónicas 25, 9, la respuesta de Amasías. La respuesta de Amasías es muy fuerte. Amasías le dijo al profeta de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Dios le da su palabra. Dios le habla. Le dice: no vayas con esos 100.000 mercenarios, no los necesitas, porque yo te puedo dar la victoria sin esos 100.000 soldados. Pero si vas con esos 100.000 soldados que yo desapruebo, vas a perder la guerra, vas a perder la batalla. ¿Y saben qué? Amasías, según nuestro criterio lógico, tendría que haber dicho: gracias, Señor, porque tú vas a ir con nosotros y tú nos vas a dar la victoria con nuestros propios soldados, así que esos soldados no los llevamos a la guerra. Listo, ya está, obedecemos a Dios. No, ¿saben lo que hizo Amasías? Miró la plata que había invertido. Miró el dinero que había invertido. ¿Vieron lo que les dijo?
¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? En lugar de pensar en la promesa de Dios, la victoria que Dios había preparado para él, sin esos 100.000 soldados, solamente por el poder de Dios acompañándolo, el poder de Dios bendiciéndolo, solamente con la presencia de Dios, ganando las batallas con la presencia de Dios, en lugar de mirar a Dios, miró los talentos, los 100 talentos de plata, los 3.400 kilos de dinero que había invertido pagando ese ejército. Me encanta la respuesta del profeta. Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Mucho más que lo que vos invertiste cuando estabas equivocado, cuando estabas en el mundo, cuando vos estabas procurando el mucho más sin consultar a Dios. A ver, yo les aseguro que el Señor puede darnos mucho más de lo que hemos perdido cuando no hacíamos su voluntad, o lo que hemos perdido por no hacer su voluntad, aún ahora que somos creyentes. Nos puede dar mucho más de lo que hemos invertido y lo que hemos perdido y lo que hemos puesto en donde sea, solamente si comenzamos a obedecer su palabra. Amasías tomó una mala decisión y sabía que si se alineaba con la voluntad de Dios, perdería el dinero que había invertido, que era mucho. Pero debemos creer que para nosotros Dios es más que suficiente y Dios tiene mucho más sabiduría que la que nosotros tenemos, y tiene mucho más poder que el que nosotros tenemos, y tiene mucha más justicia que la que nosotros tenemos, y lo que Dios nos da siempre es bueno, siempre es justo, siempre es equitativo, siempre es lo que un padre da a sus hijos a quienes ama. Algunas veces tomamos malas decisiones o hacemos inversiones equivocadas, pero Dios es capaz de darnos mucho más si nos volvemos y nos enfocamos en Él, creyendo que Dios es suficiente para nosotros. Dios puede abrir puertas que nunca podrían ser abiertas por nadie más, por más genio que lo consideres al que presuntamente abre las puertas. ¡Qué genio! ¡Qué capaz! ¿Más capaz que Dios? Yo te aseguro que Dios te puede abrir puertas que nunca, jamás podrían ser abiertas por nadie más. Tal vez tenías dinero, influencia y amistades que perdiste, pero Él puede darte mucho más. No le pongas límites al obrar de Dios. Como conclusión les voy a decir, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien. Como conclusión, David buscó cosas y Amasías buscó resultados fuera de la voluntad de Dios. Lo repito, David buscó cosas, Amasías buscó resultados fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces estamos tan preocupados por obtener cosas y resultados que no nos detenemos a buscar primero el reino de Dios. Nos olvidamos que Dios puede darnos mucho más. Y no tenemos que comprometer nuestros principios ni nuestro llamado para tener éxito. No tenemos que comprometer nuestros principios, nuestra fe en Dios, nuestra lealtad a Dios, nuestra emuná, nuestra fidelidad a Dios para obtener resultados. ¿Saben por qué? Porque Dios puede darnos mucho más. Mucho más. Leamos Mateo 6:25. Hasta el 34 lo lee Ada. Mateo 6, del 25 al 34. Jesús dice: por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dos cosas destaco de esta lectura que ha hecho la Hada. El primero, que 2 veces emplea la frase mucho más. 2 veces ella leyó la frase mucho más. Y la otra cosa que hice es agregar un texto después del punto aparte, cosa que normalmente no hago. Los que me conocen saben que el párrafo empieza de punto aparte a punto aparte. Pero agregué un texto adicional, agregué el versículo 34, que dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal, porque esto para mí tiene una enseñanza importante. Porque sin importar cuál sea la insatisfacción que tenemos, debemos esperar confiados y en oración y obediencia a la palabra de Dios. Debemos esperar confiados en oración y en obediencia a la palabra de Dios, porque la mejor ayuda vendrá de nuestro Padre Celestial. Tenemos mucho más valor que las aves. Tenemos mucho más valor que las bellas flores, los lirios, ¿ven? Mirá los lirios de los campos, que ni aun Salomón, el rey más rico que ha tenido Israel y el más sabio, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como un lirio de los campos que hace nacer Dios y no un ser humano. Dios nos dará mucho más solamente porque nos ama. Pero a nosotros nos corresponde hacer 2 cosas, y acá vamos a ver por qué le agregué el versículo 34. A nosotros nos toca hacer 2 cosas. En primer lugar, debemos ordenar nuestras prioridades. En primer lugar, debemos ordenar nuestras prioridades. El reino de Dios primero, es decir, lo espiritual sobre lo material. Cuando ordenas tus prioridades, Dios derrama bendiciones. Cuando hay un orden de prioridades en tu mente y en tu corazón, eso abre la puerta para que Dios pueda derramar bendiciones. Mientras tanto, te tiene en tratamiento para que aprendas a ordenar tus prioridades. Cuando aprendiste a ordenar tus prioridades, Dios derrama bendición. Tenemos que tener en cuenta que solamente estamos en la vida por un rato, solo por un momento. Te dice: no, pero pienso vivir 90 años. ¿Y te parece que es mucho? ¿Te parece que es mucho? Un rato, un momento. Y pronto estaremos frente al Señor dándole cuentas de lo que hicimos en esta vida, que es solo un instante comparado con la eternidad. Es un rato, un instante. Es importante entonces ordenar nuestras prioridades para que pueda Dios derramar el mucho más que tiene preparado para nosotros. Es importante poner el reino de Dios primero, y Dios nos dará mucho más si lo hacemos, porque así lo promete Jesús y lo acaba de leer la Hada. Es la primera cosa que tenemos que hacer, ordenar nuestras prioridades. Y la segunda es: no debemos preocuparnos. Cuando dice, no os afanéis, afanarse es preocuparse, llenarse de afán, de ansiedad. De hecho, esta porción se llama el afán y la ansiedad. Muchas veces nos preocupamos con mucha anticipación por el futuro. Pero en esta porción que leyó la Hada, Jesús dijo 3 veces
no os afanéis. Versículo 25, 31 31 y 34. y 34. No os afanéis, no os pongas ansiosos, que tu sistema, aparato digestivo no empiece con secreciones ácidas, irritantes de las paredes del estómago, del duodeno, del hígado, del intestino. No os afanéis. Eso es no preocuparse. Entonces, dos cosas que tenemos que hacer nosotros es, debemos ordenar nuestras prioridades en primer lugar, y en segundo lugar, no debemos preocuparnos. En el versículo 34, que yo les dije que había agregado, Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Dice eso? Creo que sí, ¿no? A ver. Sí. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué se lo hice agregar? Porque tiene una enseñanza muy importante, que yo quiero que ustedes la escuchen. Ustedes son muy importantes para mí y son muy importantes para Dios. Quiero que escuchen esta enseñanza. Dios nos dio la capacidad de atender los temas de a uno. Eso les va a servir hasta para la consejería pastoral. Cuando den consejería pastoral y venga alguien atormentado por la cantidad de problemas que tiene, nuestra primera tarea es desdoblar los temas, separarlos uno por uno, poner un orden de prelación de los temas y empezar a tratar de a uno. Lo mismo les aconsejo a ustedes, cuando tengan muchas preocupaciones, que el trabajo, que la casa, que el auto, que el termotanque, que 10 temas juntos, les aconsejo, pónganse en oración y separen los 10 temas, denle un orden de prioridades a cada tema, un orden de prelación, de mayor a menor importancia. Muchas veces no es el orden de importancia de la manera que ordeno, sino cuál puedo arreglar más fácil y cuál me va a costar mucho más o no voy a poder solucionar. Entonces empezamos a solucionar de a uno los más fáciles, y cuando llegamos a los que no está en nuestra mano solucionarnos, ahí está, hemos circunscrito los problemas a uno, dos, que le rogamos a Dios que nos provea la solución de una manera milagrosa. Pero acuérdense, Dios nos dio la capacidad de atender los temas de a uno, solamente el de hoy. Por eso dice, no os afanéis por el día de mañana. Los temas de a uno, solamente el de hoy, no el de mañana, ni el de la semana que viene, ni el del mes que viene. Por eso el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Debemos poner nuestros problemas en manos de Dios. Debemos poner nuestros problemas en manos de Dios. Pero si te preocupas, el problema lo estás reteniendo vos. Señor, pongo estos problemas en tus manos. Este tema lo dejo en tus manos. Amén. A los 5 minutos tu cabeza está andando a 1000 kilómetros por hora. Como los aviones supersónicos. ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste en las manos de Dios o no lo dejaste en las manos de Dios? Porque si lo he hecho en tus manos, he hecho mi carga, he hecho sobre Yahweh mi carga. A los 5 minutos otra vez la cabeza, estoy perdiendo el sueño y la cabeza está funcionando a una velocidad incontenible. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Si me sigo preocupando por el problema, quiere decir que lo estoy reteniendo. No lo estoy echando sobre él, lo estoy reteniendo yo. Es decir, ¿quién lo tiene el problema? ¿Lo eché sobre Dios y lo tiré Dios para darme una mano y solucionarlo? ¿O lo sigo reteniendo yo y lo sigo teniendo yo? Y si lo seguís teniendo vos, hacete cargo. Ese es el tema. Ese es el tema.
Muchas veces le entregamos cosas a Dios y después nos impacientamos y decimos, yo lo hago. Como el rey David. Cuando le entregamos algo a Dios, déjalo a Él. Déjalo a Él. A ver, Mateo 7, 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios es bueno y nos ama. No nos olvidemos nunca de eso. Dios es bueno y nos ama. Debemos creer en su palabra, porque Dios sabe darnos mucho más. El libro de Santiago dice en Santiago 4:2, Santiago 4:2 dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. preferimos tomar las cosas como David. Lo hago yo. Por eso dice, combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis por más que combatís y lucháis. ¿Por qué? Porque no pedís. Vamos a creer en esta palabra. Vamos a creer en esta palabra. Vamos a creer en la palabra que leyó la hada en Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, buenos obsequios a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Yo les voy a decir algo que a mí me impactó el corazón muchísimo hace un tiempo atrás, cuando me di cuenta y entendí lo que dice esta escritura. Cuando entendí que Dios me amaba cuando todavía era pecador, cuando estaba lejos. Ya Dios me amaba. No me empezó a amar cuando vine a Jesucristo, me amaba de antes, cuando todavía estaba lejos, cuando era pecador. Y envió a Cristo a morir por nosotros mucho más ahora que estamos justificados en la sangre de Jesucristo, por gracia. Ya no hay ira de Dios para con nosotros. Dios no te está castigando por nada. No digas esto no me sale porque Dios me está castigando, me está haciendo pagar el mal que hice. Ya no hay ira de Dios, ya no hay ira de Dios hacia nosotros, porque nos amaba aún cuando estábamos lejos. Y mandó a Jesucristo cuando estábamos lejos a morir en nuestro lugar. Ahora que estamos cerca de Él, no hay ira de Dios. No hay venganza, Dios no es el Dios vengativo, Dios no se venga. Dios te perdonó y si te perdonó, no hay ira de Dios hacia tu persona. Vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, a ver que Ada nos lea hasta el 10 y después el 17, a ver. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 3 veces en este pasaje leemos la frase mucho más. Mucho más. Dios nos salvó para algo. Debemos entender esto. Debemos entender que Dios nos salvó, nos amó cuando éramos lejos, cuando estábamos lejos,
Por eso el versículo 8 que leyó la Ada recién dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí muestra su amor. Pero Dios nos salvó para algo. Dios nos salvó para algo. Esto es para que los que hemos recibido el regalo de la justicia, de la justificación, por gracia, mucho más reinemos en vida por Jesucristo. Dice, no, ¿cómo voy a reinar con Jesucristo? Reinemos en vida con Jesucristo. La gracia es más fuerte que el pecado. Por eso su plan es que vivamos plenos, bendecidos y triunfantes en Jesucristo. Él tiene mucho más si aprendemos a depender de Él. Si aprendemos a presentarle nuestras cargas y echar nuestras cargas sobre el Dios Altísimo. Por eso Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús derramó su sangre para que pudiéramos ser libres del pecado y llegar al mucho más de Dios. Jesús enfrentó el poder de las tinieblas, sufrió para liberarnos para siempre. Mucho más recibiremos del reino de la vida. Servimos a un Cristo resucitado y victorioso. Servimos a un Dios que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tiene mucho más. Y tiene mucho más. Y hay mucha más bendición para tu vida. Hay mucho más bendición. Mucho más. Mucho más. Solamente esperemos en Él, confiemos en Él, presentémosle a Él nuestras necesidades y confiemos y creamos, porque Dios tiene mucho más para aquellos que le obedecen, para aquellos que guardan sus mandamientos, que guardan su Torá, que guardan su palabra, que le temen, que tienen comunión con Él. Hay mucho más, y mucho más, y mucho más, y es tiempo para experimentar el mucho más de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, y entrego al Horacito el resto de la reunión. Bueno, gracias por hacer una reunión para mí. No tengo mucho para decir. Ahí veo más manos levantadas. No tengo mucho más para decir que hacerme el gil y buscar un poco más. Y sobre todo, remirarlo, reescucharlo, porque son cosas que impactan y no son tan sencillas. Parece fácil, ¿no? Yo cuando lo voy escuchando el desarrollo, decís, lo que está diciendo es como el ABC, ¿no? Pero es re difícil soltar el volante muchas veces y salirse del conjunto de otras prioridades. Como es, hay que abrir y ponderar. Igual fue un conjunto de cosas, ¿no? De deudas, de un montón de cosas que van específicamente en pos de ser el dueño del tiempo de uno, y después la conclusión de usar el tiempo para estar con él, para correinar desde ahora. Así que bueno, nada, muy poderoso. Los dejo que comenten arrancando por Vicky. ¿Arrancando por quién? Por Vicky, ahí va a hablar ella. Vicky. Ya escuché que dijiste Vicky, nos miré como diciendo, ¿qué pasó? Sí. Bueno, casi que puedo repetir las palabras de Horacito. Creo que tenemos un carácter, temperamento ahí parecido. Muy difícil soltar el volante. Pero como dijo él, son palabras súper sencillas, pero necesitamos recordar. La palabra todo el tiempo está recordar, porque se ve que naturalmente nos vamos deslizando hacia el sistema, hacia nuestra antigua manera de hacer las cosas,
y todo el tiempo tenemos que recordar que en este reino las cosas se hacen distintas y funcionan distintas. No importa cuánto intentemos en este nuevo reino hacer las cosas como las hacíamos antes, no funcionan, no somos creados para llevar el volante de nuestra vida, porque Él nos creó para depender de Él. No somos creados para que nuestras prioridades no sean las del reino, y cada vez que ponemos como prioridad, entre comillas, nuestros propios intereses, nos desviamos, nos alejamos, y gracias a Dios que las cosas no nos funcionan. Así que cada vez que no nos funcionan las cosas, justamente hay que agradecer, porque Dios nos está llamando la atención para que vayamos para otro lado. Hace un tiempo, inclusive en una reunión, yo les dije que estaba muy saturada, muy agotada, muy pasada por todo lo que me rodeaba, y hoy no hago más que dar gracias a Dios, porque el haber llegado a ese punto nos está llevando a tomar otras decisiones, cosa que si yo hubiera podido y hubiéramos estado bien y cómodos en esa manera de hacer o de llevar nuestras vidas, no podríamos hoy estar tomando otra clase de decisiones, estaríamos cómodos en ese lugar. Entonces, por algo Dios dice que da gracias por todo, cuando te va bien y cuando parece que te va mal en este reino, porque nunca nos va mal, ni siquiera cuando se nos rompe el auto nos va mal. Entonces, vamos aprendiendo de a poco cómo funciona esto, y dejándonos sorprender por el Señor en cada obstáculo que se nos presenta. ¿Es fácil? No es fácil, pero para eso nos tenemos unos a los otros, que nos tenemos que recordar de que todo es parte del propósito de Dios, porque a veces cuando nos aislamos, como nos ha pasado más de una vez, estás tan metido en el problema que no podemos ver con claridad lo que se está moviendo fuera de nosotros mismos. Entonces, hoy entendemos lo importante de la comunidad, lo importante de la familia espiritual y lo importante de dejarse moldear por Dios a través de las dificultades, a través de los inconvenientes, a través de las trabas, que no tienen que ver con Satanás, tienen que ver con el propósito de Dios llevándonos hacia un lugar diferente a donde nos estábamos dirigiendo. Así que seguimos aprendiendo de lo simple, de lo sencillo, y de ustedes. No hay nada más que agregar. Bueno, excelente reflexión. Ahora Pablo me preguntará por qué primero le hice hablar a Vicky, porque era como, ya está, o sea, correlo a papá porque podía hablar directamente Vicky. Es lo sano o lo saludable de frenar la pelota, ¿no? Cuando uno está de vacaciones, al principio frena la pelota, y ellos tuvieron la oportunidad de frenar la pelota con plena dependencia de Dios, porque arrancaron el retiro espiritual en Córdoba con algunos inconvenientes técnicos en su auto y todo para atrás. Entonces, les dijeron, fue como que le dijo, bueno, ahora van a descansar, chicos, y ahora van a entrar a otra etapa. Lo charlábamos en el viaje de venida, de ida para allá, para Córdoba, y yo creo que es así que gracias ahí Vicky y Hernán por el apoyo, porque fue, ella lo dijo todo, ya está, y Vicky por la reflexión. Yo creo que es muy importante el tema comunidad, ¿no? El tema de cómo nos apoyamos, el tema de encontrarnos en el otro, el tema de recordarnos como parte de la comunidad. Nosotros que interaccionamos mucho con Maru y con Pablo, sobre todo de todo el grupo, interacciono todo el día con ellos. Entonces, qué importante que es recordarnos como parte de algo más grande, ¿no? Y ayudarnos desde ahí. Así que, Pablo, te voy a invitar a hablar, pero también te voy a invitar a que me recuerdes, como el día que me dijiste qué haría Jesús en tu lugar, ¿no? Que me lo recuerdes más seguido para que yo pueda direccionarme en la dirección correcta. Gracias, Sora. Sí, a veces pareciera que hace falta pensar, pareciera que hace falta pensar más en la naturaleza y qué pasa en lo que nos rodea, para darnos cuenta qué es lo esencial de todo esto. Recién cuando leíamos un versículo y mencionábamos que las aves no tienen un granero para acumular, y
Y vos decís, y claro, y es muy natural, y así debería ser nuestra vida, naturalmente. Sin embargo, en este afán y esta insatisfacción que a algunos se le vuelve crónica, hace que tengamos constantemente de pensar cómo voy a manejar o cómo voy a solucionar algo. Y siempre pensando en primera persona. Eh, en un momento, todos saben, atravesé una situación complicada de bajón y demás, y en charlas con Horacio y con Maru, era evidente que había que soltar el volante. Y no podía soltar el volante. Y no es fácil soltar el volante. No es fácil pensar o darle el gobierno a Dios para que corrija lo que nos está pasando. Porque seguimos siendo egocéntricos, seguimos siendo, en algún punto, queremos ser los artífices de nuestro destino. Sin embargo, el destino y el propósito está marcado por otro lado. Entonces, la verdad que es una enseñanza de absoluta reflexión que hace parar la pelota y empezar de nuevo, agarrar el mazo de cartas y barajar y decir, che, vamos a empezar otra vez porque hay algo que no está bien. Así que muchas gracias, Horacio Ada, por la enseñanza y por el recordatorio de cómo debe ser esto. No, y lo importante también es pensar que, bueno, yo lo tengo, creo que lo tengo claro y que es lo que rezo todos los días cuando le rezo a él, de que siempre me marque el camino, que es el camino es el que él dispone es el correcto. Entonces no desviarse de ese camino y sí, y, y manejar esa insatisfacción que creo que está impuesta en la sociedad por distintos temas y hace que la misma sociedad lleve a eso. Y bueno, concentrarse en lo importante y en las prioridades de vida. Buenísimo, Gaby. Es así. Total. Gracias, Pablo y Gaby. Escuchaba como un hilo conductor, ¿no? Vicky, la Vicky, porque ahora está en Córdoba. La Vicky hablaba de reino, ¿no? La Vicky hablaba de reino. Pablo hablaba de gobernante y Gaby hablaba de camino, ¿no? Fíjense que claro que está, ¿no? Seguir el camino del reino en el que estamos, que no es el mismo que el anterior, ¿no? A mí me gusta porque siempre Vicky y Hernán dice, y también la Dani dicen, en el reino anterior, y vos los escuchás y decís, che, estos vivían en Inglaterra y se mudaron para Holanda y están con Máxima Sorreguieta. Pero qué bueno entenderlo así, ¿no? Ese reino, te escuchaba Pablo hablar como un cristiano de 20 años, decía, ¿por qué su gobierno? Y yo decía, ¿qué pasó acá? Excelente, y Gaby en la dirección es el camino, ¿no? Entonces, yo creo que se complementa esto, y ahí Freddy está con algunos problemas de escucharnos medio mal, le voy a pedir que haga un comentario. No sé, Freddy, si nos escuchás como para comentar algo o no. Me parece que es o no. ¡O no! Te digo que tengo que escuchar después si lo grabaron todo de vuelta porque no sé si es a internet. Calculo que sí, porque recién cuando hablaba Pablo escuché la de los versículos. Pero pude entender el tema y como decían los chicos, cuando uno tiene que soltar el balón, a medida que uno va... Apagá la cámara, Freddy, apagá la cámara a ver qué pasa. No, cuando la apagan todos, es claro, porque aparentemente es caro.
yo tuve este problema en la oficina, en una de ellas, y a ver, bueno, se conectó de vuelta, vamos, a ver, bueno, no sé si me escuchan de corrido. Sí, Freddy. Ahora sí, Freddy. El tema es, sí, bueno, es un problema de la internet mía, que me dijeron 100 megas, no sé cuánto, y veo que tiene 2 megas. Son como los que te venden los seguros, eso, Freddy. Sí, llamás a la grúa y nunca. Bueno, el tema es como cuando empezás a brotar un poquito, si no viene el Señor y no te poda un poco, volvés otra vez a caer en tu intuición, en tus propios lazos, en tus propias decisiones, que muchas veces arrebatadamente son malas. Yo trato últimamente de, cuando voy a tomar una decisión, espero y aconsejo que el que tiene una situación que replantee y que espere. A lo mejor no es tan grave lo que está pasando y es algo que tenía que pasar, para poder esperar en Dios, porque nosotros, si no, hacemos como David, queremos resolver nosotros a nuestra manera, de la forma que nosotros lo aprendimos, y total lo puedo resolver, pero no funciona bien de esa manera. El resultado final no es el mejor. Y yo estoy en un gran proceso. Como decía la otra vez, tengo proyectos y a veces tengo ganas de agarrar el teléfono y llamar. Y digo, si están interesados en mí, me van a llamar. ¿Para qué voy a llamar? Pero después digo, sí, tengo que hacer un llamado para decir, che, mirá que estoy acá esperando. Pero no forzar una situación. Inclusive con las nuevas relaciones que uno genera con la gente, un llamadito cada tanto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tengo gente que me ha mandado mensajes que hacía rato que no veía, y venía pensando, ¿no? Digo, ¿qué hago? Bueno, vamos despacito, vamos a bendecirlo, a orar por ellos, y no arrebatarme. Yo creo que este tema de hoy vino bárbaro, porque se termina el año y uno empieza a hacer evaluaciones, decir, a ver qué cosas, qué metas cumplí en este año, y la verdad que cumplí muchas, y las que no terminé, pero las llamo como cumplidas, porque me estoy capacitando. Pudimos viajar al retiro, pudimos participar, pudimos sumarnos a la comunidad, pudimos conocer mucha gente, pudimos tener sustento y abrigo todo el año, nuestros hijos, todos, todo el año. Entonces digo, ¿cuántas metas cumplidas? En lo personal también, muchas otras cosas, ¿no? Que bienes que yo he comprado y cosas que ya pronto las voy a tener y cosas para resolver, pero tuve que ser muy paciente. No debáis a nadie nada, don Horacio. Allí lo conocí. En esa clase lo conocí. Y yo estaba metido no estaba hasta el cuello, estaba enterrado, estaba viviendo abajo del subte. Y tuve que hacer un cambio de raíz. Tuve que arrancar a Freddy y volverlo a plantar para empezar de nuevo. Y esto me trae una reflexión, porque digo, bueno, se está terminando el año, a ver, ¿qué cosas cumplí, qué cosas las hice yo y qué cosas las hizo Dios? Y las hizo todas. Porque por las mías solo, y estaría en la misma que antes, pensando de que estaba bien lo que hacía y cómo me iba. Y prefiero esto, seguir esperando en el Señor, y gracias por recordarme. Ya cuando arrancó, ya está, me agarró del cuello y me puso contra la pared. No debáis a nadie nada. Bueno, así arrancó Freddy. Freddy arrancó en la primera charla, yo lo invité a yo estaba en Córdoba, me acuerdo, y lo invité a una charla que dieron online abierta,
porque era un tema que yo decía, que veníamos charlando con Fred, y dije, le va a pegar. Pero qué bueno, muchas veces lo hablo con Jime y aprovecho para hacerlo público. Muchas veces lo hablo con Jime y me dice, ¿quién está hablando ahí? ¿Ese Freddy? Che, no es el mismo. Y qué bueno cuando la gente que nos conoce de toda la vida siendo buenos nos ve mejores. Y eso se da justamente atando de vuelta, ¿no? Cuando buscamos su reino, seguimos su camino y dejamos que nos gobierne, ¿no? En ese orden, yo diría. Y qué importante, Pam, que es de tanto en tanto la prédica, ¿no? Porque es totalmente diferente la enseñanza, ¿no? Cuando uno va a la enseñanza, que es la parte metódica que tenemos los miércoles, y es distinto que esto, que fue una prédica, fue un mensaje pastoral, ¿no? No fue una enseñanza, sino que fue un mensaje pastoral. Darío, Vivi. Ahí Maru escribió en el grupo que se le cortó la luz y puso justo que tenía tanto para decir, así que se está lamentando Maru de que se le cortó la luz y bueno, no puede hablar, no nos puede ver ni puede hablar. Yo la llamaría por teléfono y la pondría en altavoz. No, en serio. Para que no se le quede todo adentro. Me va a pegar a mí. Pablo, lo escribí para eso, pero no le llegan los mensajes. No le llegan los mensajes. Ok. Sí. Murió el teléfono, murió todo, pobre. Bueno. Va a tener que, no sé, mandar un audio. Le podemos poner después, manda un audio y lo escuchamos. Pobre Maru, una pena. Tengo alta chance de cobrar y que me enseñe. Vivi y Darío se pueden, no están pudiendo desilenciarse, ¿no? Están silenciados. Estaban también con algunos problemitas de internet. No, de internet, ahí está buenísimo porque este programa te dice cuánto internet tiene cada uno y están en verde, pero evidentemente ahí le estoy poniendo pida que se desilencien, pero no estoy pudiendo. Mientras que resuelven el tema técnico, paso a Adrián. Ahí está, ahí lo lograste. No lo lograste. Hola. Lo lograste. Hola. Ahora sí. Hola. Buenas noches. Es que hay que tocarlo una sola vez y ahí está, y dejarlo, porque suele... A mí me pasó recién lo mismo con la cámara. Yo la dejo desconectada porque veo que escucho bien. Freddy, lo arruinaste. Ahora se desconectaron, sin cámara y nada. Freddy, me estás echando la gente, Freddy. Bueno, mientras... Ahí volvieron. Hola. Ahí ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, hoy estamos muy complicados, no nos vemos nada, pero bueno, queríamos un poquito sumarnos un poquito al tema que estamos compartiendo, ¿no? Realmente algo muy, muy lindo para nosotros y estamos hace un tiempito, unos días, que también lo compartimos en el retiro el fin de semana. Y prestando atención a todo esto que compartía Horacio y Ara, en lo personal lo podía interpretar como un problema de identidad, que nos conlleva a eso que decían los chicos recién y compartían, eso de no largar el volante. Te quedaste en silencio. Te venías por el volante y te silenciaste. Te quedaste en silencio, Darío. Mándenme la fórmula para que se la aplique a la hada. Ahí quedaste en silencio. Este grupo le falta a alguien que sepa hablar en lenguas que no sean angélicas y que sean lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Sí, está en silencio, pero no figura que estuviera el mute.
No, No David, estamos. Darío, no se te escucha. No sé qué pasa, pero no se escucha. Evidentemente este programa consume mucha... Consume mucha internet este programa, sí, sí. Por eso queríamos probar a ver cómo nos iba, pero sí consume. Tendrías que apagar la cámara, Darío. Si me escuchás, apagar la cámara. Me Porque parece te que ahí se consume salieron del todo. internet. Sí, consume mucha internet, sí. Es más pesado. Por eso tiene la fidelidad que tiene la imagen. Por eso se ve bien, claro. Sí, yo la verdad que me estoy viendo casi hermoso. Sí, sin arrugas, todos lindos. Adri, todo tuyo. Bueno, no, fantástico. Me encantó la enseñanza. Yo en la semana, hace un par de semanas, me quedé enganchado con una palabra que yo siento que tiene que ver con esto, porque cuando Abraham se separa de Lot, hay un versículo que dice, en Génesis 13, 12, dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y esta frase me hizo ruido hace ya como 15 días, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ese fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso siento, y ahora le pongo algo más concreto. Ese es el mucho más que sucede a veces en los corazones nuestros, ¿no? Que vamos poniendo tiendas hacia Sodoma, nos vamos cada vez acercando más o alejándonos más de Dios y acercándonos más a nuestros deseos, a nuestros mucho más. Para Lot fue nefasto. Si bien para el plan de Dios fue estratégico, pero Lot, su esposa, sus hijas, fue terrible todo lo que se vivió. Entonces, yo lo uno con esto, ¿no? Ese mucho más, cómo nos puede llevar realmente a la perdición, que nuestro corazón comienza, ya no le alcanza con un Dios único y verdadero, con un Dios proveedor de todo, sino va en busca como que necesita muchos dioses para ser satisfecho. Y bueno, y ahí es donde caemos en el desastre, ¿no? En la desgracia. Nos alejamos de nuestro primer gran amor. Entonces, esta enseñanza yo la relaciono. Nosotros debemos pedir, enfocarnos en pedir, siempre lo digo, en enfocarnos en el reino de Dios. Y yo creo que todo el resto Dios se va a ocupar. Obviamente no significa que no pidamos, que no anhelemos, pero dejemos que Dios haga su obra. No precipitemos las cosas, hagámoslas tranquilos, hay tiempo. El tiempo es de Dios y Él sabrá sabiamente ese mucho más. ¿Para cuándo? Porque a lo mejor no estoy preparado para ese mucho más. A lo mejor no estoy en condiciones maduras de poder recibirlo. Tal vez ese mucho más lo que implica es que mi ego crezca o mi orgullo o mi envidia. Entonces, me gustó esta enseñanza en ese aspecto porque lo encuentro con esta frase que me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿no? Que nuestro corazón no nos conduzca como le pasó a Lot. Y fue un desastre para él y su familia. Eso. Qué importante, ¿no? Porque extender nuestras tiendas, yo me lo llevo a mí, ¿no? Extender nuestras tiendas con estrategia propia nos puede llevar a pisar la tierra de maldición, ¿no? Que fue lo que le pasó a Lot. En resumen de la historia, ¿no? Terminó poniendo sus tiendas y terminó encerrado en una tienda, en un lugar de maldición, que después fue consumido. ¿Y dónde estaban todas las cosas que había ganado Lot hasta ese momento? Después de que Sodoma y Gomorra fue consumido por fuego. ¿En qué quedó todo eso? Nunca lo preguntás, ¿no? Bueno, te quedás en la estatua de sal y qué sé yo, y no mires para atrás y biribiri, pero ¿dónde está todo lo que construyó Lot hasta ese momento? Desapareció, fue consumido. Y Dios tenía mucho más seguramente para Lot. Así como lo tenía para David y así como lo tiene para cada uno de nosotros. El tema es casi un claim de marketing, dejar a Dios ser Dios, ¿no? Una declaración de marketing, parece
un buen nombre para cambiarle a la comunidad de fe. Dejar a Dios ser Dios, ¿no? Que a veces parece lo más sencillo y es el ABC del comienzo, pero a veces no lo llevamos a la práctica con integridad, ¿no? Así que, Jorge. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones a todos los que nos saludé. La verdad que es una reflexión hermosa. Yo recordaba mi historia personal, ¿no? Porque yo fui para hacer un emprendimiento en Córdoba, pero lo fui a hacer a mi manera, porque en ese momento era evangélico pentecostal. Y me fue para los tomates. No me fue bien, Horacio algo sabe, pero después de 5 o 6 años yo volví de nuevo acá a Buenos Aires, pero ya con otra mentalidad. ¿Por qué? Porque aprendí a poner las cosas en las manos de Dios. Entonces, no digo que perdí una fortuna, pero sí perdí mucho dinero en esa aventura que hice. Pero nos propusimos con mi señora y llegamos a todos al mismo acuerdo, que Dios me hizo ver esto. Nosotros perdimos cosas materiales, pero nosotros ganamos 3 cosas fundamentales para nuestra vida, que eso vale mucho más que lo material que podemos ver. Primero, Dios me hizo conocer a través de Horacio y Ada de la facultad quién es Dios y cuál es el Dios vivo y verdadero. Esa es la más fundamental, porque si yo hubiera estado acá en Buenos Aires y no hubiera hecho esa aventura hacia Córdoba, yo nunca hubiera conocido el Instituto Bíblico, ni la facultad, ni a todos ustedes. Porque me seguía manejando, a pesar de que yo creía que estaba en las manos de Dios y que hacía, es como que yo pensaba, como Horacio a veces dice, que Dios es la lámpara de Aladino, que tiene que hacer lo que yo necesito o que tiene que satisfacer mi ego. Y la verdad que no es así. ¿Que es difícil largar el volante? Y sí, a mí me costó 5 o 7 años. Y Horacio lo ve, nosotros muchas veces lo vemos ahí ternito, pero yo lo quisiera ver en los 3 años de la facultad, es durísimo como docente. Porque una cosa es como hermano, como pastor, como asesor, como eso, pero como docente es durísimo y a mí me ha hecho hasta saltar las lágrimas, más de una vez. Pero, así que yo le agradezco a Dios por eso. La segunda cosa es que tuvimos una nieta allá en Buenos Aires, hija de Analía, que casi toda la mayoría de ustedes la conocen, y nos trajimos a la esposa de mi hijo de allá de Córdoba, que es mi nuera, que nos hizo abuelo de nuevo. Hace muy poco, 1 año cumplió la nena, era un mes. Y no es fácil largar el volante porque obviamente nacemos con la inclinación de hacer el mal, somos egoístas, creemos todo en yo, que yo estudié, que yo me esforcé. Y bueno, y hoy cuando Horacio estaba comentando, haciendo cosas, yo apagué la cámara un rato porque la verdad que es fuerte la emoción, porque a veces uno también cuando las cosas empiezan a ir bien, se piensan que es uno, pero la realidad es que es Dios. Y acá cuando volví, la empresa no estaba bien. Horacio sabe y también me dijo, bueno, orá, qué sé yo, ojalá puedas hacer. Bueno, llegamos con un pasivo, con juicios y en esa situación llegamos en 20 de diciembre del 2019. Y yo dije, bueno, Señor, acá estoy. Yo voy a dar la cara y voy a hacer las cosas de la manera que vos quieras. Sin pausa, sin prisa, pero firme en lo material. Hoy tuvimos la reunión con la gente que nos asesora legalmente y la semana que viene estaríamos en cero. La empresa sigue adelante. Hoy
estamos alrededor con el 70% de personal que teníamos en el 2019, pero con mucho proyecto, mucho trabajo. Hemos recuperado alrededor del 70% de los clientes o más. Hemos recuperado todas las representaciones y tenemos más representaciones que antes por haber cumplido. Amén. Y nosotros cumplimos porque Dios nos dio toda la bendición, el trabajo, nos dio a los clientes, Yo le dije, yo no voy a forzar nada, voy a hacer tu voluntad y vamos a trabajar igual de la misma forma y bueno. Y Dios fue siempre dándonos el trabajo que necesitábamos, los recursos para ir cumpliendo, todo. Eso en lo material. Y en lo espiritual, toda mi familia está congregando acá con nosotros. Nosotros hemos tenido, quizás no recuerdo si haberle contado a Horacio o no esto, las congregaciones que nosotros estábamos, nos han dicho, con lo que vos sabés ahora, nosotros te podríamos, no digo montar una iglesia, pero digamos, hacer famoso. Podías enseñar, porque hacen, pero ¿a qué costo? Yo le voy a decir la verdad a la gente, le voy a decir lo que aprendí, lo que yo viví, lo que estoy viviendo. Si las personas no cambian, yo no quiero gente que venga acá a mi casa o a la congregación donde estamos a saltar, gritar y que después a la gente le vaya igual o peor. Yo quiero que la gente va a ser bendecida en función de que haya un cambio en su vida. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, en eso yo doy mi testimonio de eso. ¿Cuesta? Sí, a mí me lleva 3 para 4 años esto. Lo que pasa es que nosotros no queremos las cosas ayer, no hoy ni mañana. Pero los tiempos de Dios, todo su tiempo. Todo su tiempo. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte, muy resumido, cuentas claras y bueno, seguimos acá adelante, estamos siempre con él, siempre viéndolo a los mismos vecinos, ya a veces cuando, no puedo, disculpame, está bien, en algún momento, Gracias, Jorge. No queremos un grupo de 300 o de 100 personas. Queremos un grupo de personas que quieran venir a escuchar, que necesiten de Dios y que su vida cambie, que Dios pueda obrar en su vida. Eso, si no tiene, es más de lo mismo. Tal cual. Así que muy, muy bueno el aporte, Jorge, sobre todo de haberlo vivido, ¿no? Y de decir, si pasé por ese camino, volviendo a la alegoría del camino, si pasé por ese camino, ¿para qué fue? ¿Para qué Dios permitió que pase por este camino, no? Entonces, yo creo que revisando esto, tenemos por delante una posibilidad de diagnóstico, ¿no? De mirar cómo estamos parados. Y en mi caso particular, yo le pido al equipo que podamos ayudarnos, que podamos acompañarnos y que podamos multidireccionarnos como cuerpo que somos, ¿no? Como diferentes partes de lo mismo, ¿no? Complementarios como somos y complementarios en él, que nos dio maneras de verlo, de ver las cosas complementarias y dones y herramientas complementarias, como para que podamos ayudarnos a llevar a la práctica las cosas que aprendemos. Así que bueno, le agradezco a Horacio J. Es más, por primera vez desde el último año lo vamos a hacer que cierre orando Horacio Mayor. Amén. Solamente les recuerdo, nuestro Dios es el Dios del mucho más. No solamente mucho más material, mucho más salud, mucha más felicidad, mucha más paz, mucha más restauración, mucho más proyectos en Él, mucha más revelación, mucho más crecimiento, mucho más hay en Él que lo que nosotros podemos imaginar. Importante para eso, saber esperar, ¿no? Era como, vuelvo y ya lo dejo ahora a papá, era como cuando nos juntamos acá en Tortuguitas y dijo, ahí ya me vi representado, cuando dijo,
ponemos los proyectos, después decimos, Dios, bendecí estos proyectos, y no al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo viene el orden de las acciones? Así que bueno, Horacio J., todo tuyo. Bendito Padre, bendito Dios, bendito Padre Celestial, bendito Yahweh, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, por tenernos tanta paciencia a cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por bendecirnos, por, Señor, tenernos presentes para bendecirnos en cada necesidad, en cada problema que atravesamos cotidianamente, Señor, y porque nos revelas que tú tienes mucho más para nosotros. Señor, si buscamos tu reino, tu justicia, si nuestro orden de prioridades consiste en ponerte a ti en primer lugar y tus cosas, Señor, es un trueque que nos favorece. Señor, nosotros buscamos tus cosas y tú te ocupas de las nuestras. Amén. Realmente, Señor, eres maravilloso. Amén. Tu sabiduría es maravillosa. Señor, tu corazón es maravilloso. Tu bondad es maravillosa. Gracias, Señor. Gracias. Dejamos nuestra vida una vez más en tus manos, rogándote que tú bendigas a cada uno según su necesidad. El que tiene alguna necesidad económica, que tú la suplas. El que tiene necesidad física, alguna enfermedad, alguna dolencia, que tú sanes. El que tiene el corazón herido, Señor, que tú sanes las heridas del pasado, los traumas, las frustraciones, los recuerdos, los fracasos. Señor, obra por tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada mente y en cada cuerpo, Señor, y llévanos conforme a tus propósitos en el mucho más que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches, Hernán. Nos vemos, Freddy. Buenas noches. Saludos, Marisa. Nos vemos pronto. Saludos a Marisa, que estaba adelantando cosas ahí. Ahora traigan alfajores. Bueno, llevamos. No les pedís salamines, alfajores. Mirá que primero pasan por acá. Chao, chao. Chao, bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar
y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.